por la que estamos pasando, agradeceros que os acompañéis y desear que tanto vosotros como vuestras familias y amigos estéis bien de salud. Aquí en el grupo MKD hemos tenido algunos afectados por el coronavirus, afortunadamente todos han salido bien. Estamos contentos, pero bueno, pues sabemos que la cosa está complicada. Queremos también pediros disculpas por adelantado si algo falla. Aunque usamos el Zoom habitualmente para nuestras conversaciones internas de la empresa, es la primera vez que hacemos un webinar con Zoom. Creemos que todo va a salir bien, hemos ensayado, pero bueno, yo os aviso por si las moscas. Hemos dispuesto un aforo limitado, ¿vale? Es nuestra primera vez, queremos ir pues, controlando, digamos, la tecnología para poder hacerlo bien. Esperemos que todos tengáis oportunidad de formular preguntas y Iskren y yo, encantados, os las responderemos. Nuestra compañera Lorena, de Marketing y Comunicación, se encargará de moderar. Las preguntas, por favor, las enviáis por chat, para que las veamos todos y para que no nos las repitamos. Como os he comentado antes, la moderadora, que es Lorena, pues será la que se encargue de organizarlas. Os vamos a pedir a todos, esto es muy importante, que silenciéis vuestro micro y que apaguéis vuestro vídeo, porque en la charla vamos a grabarla, como os he dicho antes, y queremos respetar vuestra privacidad. Entonces, bueno, pues vamos apagando y comenzamos. Bueno, yo soy Gabriel Cuesta, de la empresa me llaman Gaby, soy el director de IT del grupo empresarial MKD Automotive. Bien, y yo soy... Sí, hola, pues yo soy Iskren Mitov, que soy el líder de innovación del grupo empresarial de MKD Automotive. Que bueno, que si no conocéis bien quiénes somos, pues somos un grupo empresarial fundado por José Piñera, actual presidente del mismo, formado por la misma MKD, por Fortius, PTRZ y la plataforma digital reparatocoche.com. Nos dedicamos a la gestión de flotas y la movilidad corporativa de otras empresas, evidentemente con un claro enfoque digital, y ese enfoque digital es el que nos ha convertido en pioneros en tanto el uso como la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas en aplicaciones como la gestión de flotas o el mantenimiento predictivo, entre otras muchas. Muy bien, pues como podéis ya deducir, somos una empresa del sector de la movilidad con unas raíces tradicionales, pero con una vocación muy tecnológica y muy disruptiva. Por esa razón hemos creado el Laboratorio Tecnológico, que es un departamento de la empresa que se dedica solo a investigar temas punteros en el tema de nuestro sector. Ya sé que somos un laboratorio y ojalá pudiésemos encontrar la vacuna contra el maldito virus, pero bueno, nosotros, por desgracia, no estamos centrados en la biología, sino en temas tecnológicos, donde nuestros puntos claves de investigación son mejorar el coste, el control y la eficacia de en todos los puntos en gestión de flotas y de movilidad. Por lo tanto, pues bueno, pues vamos a empezar ahora con la parte inicial de la charla. Iskren y yo nos vamos a ir alternando. Yo voy a empezar hablándoos del tema de robotización. Entonces, ¿os parece bien? Voy a compartir pantalla. Voy a compartir ahora mi presentación de la robotización y voy a ir hablando. Las preguntas, pues ir dejándolas en el chat y en cuanto terminemos este bloque, pues podemos responder a ellas. Correcto, le doy a compartir. Le doy a reproducir. Espera un segundito que me tapa esto lo del play. Muy bien, perfecto. Espera, que me he ido a una de en medio. Vamos a darle aquí las cosas del directo. Bueno, pues os voy a comenzar a hablar un poco del tema de la robotización en general y luego os voy a contar un poco pues, qué hacemos en MKD y qué aplicaciones vemos de cara al sector. Bien, bueno, pues yo soy Gaby, soy el CTO actual del grupo de MKD. Tengo más de 20 años de experiencia profesional, sí, ya voy mayorcito, aunque tengo 46 años, pues empecé en el año 97. Bueno, pues he tenido una trayectoria larga, destacar que siempre me ha gustado mucho divulgar todos los temas de tecnología a través de mi blog, de mi canal de YouTube, de redes sociales, y también pues que he desarrollado grandes proyectos y he estado de arquitecto pues, en grandes multinacionales, sobre todo pues, en bancos, en administración pública, en proyectos para administración pública. Llevo ya pues 2 años directamente en el grupo, antes estaba como asesor externo y bueno, pues ahora pues en el sector de la movilidad, que es muy bonito, pues intentando pues aportar mi granito de arena con el resto del excelente equipo de MKD y de mis compañeros, sobre todo del equipo de tecnología. La robotización, pues bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste. Voy a intentar ser lo más breve posible, intentar hacerlo lo más didáctico posible. Voy a hablaros también del impacto y el uso que le damos nosotros al sector de la movilidad y sobre todo pues aquí en MKD en nuestro día a día.
Gaby, perdón un segundo, que se te ve todavía la primera diapositiva. No se te ha ¿No se ha cambiado. cambiado la diapositiva a la segunda? No, no. Muy bien. Pues voy a darle a compartir pantalla un segundito, ¿vale? Y voy a compartir, en vez de la aplicación, voy a compartir el desktop directamente, ¿vale? ¿Se ve ahora toda la presentación? Sí, porque no le has dado a Sí, no le he reproducir dado todavía. a play, ahora le doy a play, ¿vale? Para ver que se va a ver la pantalla. Muy bien, ¿se ve la pantalla de Sí, R2? sí. Muy bien. Cambio de pantalla y se ve cambio de pantalla, Sí, ¿no? eso es. Muchas gracias, Iskren. Muy bien. Pues vamos a empezar a hablar un poco de la robotización en general, ¿vale? Bueno, os he puesto esta slide que resume un poco todas las ventajas de la robotización, pero ahora luego pues iremos bajando pues, más en detalle a todo lo que hay, ¿vale? Vamos a empezar un poquillo explicando qué es la robotización, ¿vale? La robotización pues viene a ser así, lo voy a decir un poco en palabras técnicos, es un proceso de sustitución de trabajadores humanos en tareas mecánicas y repetitivas por parte de un programa de una máquina. Es verdad que cuando hablamos de robotización, de robots, pues todos nos imaginamos el típico robot simpático o no tan simpático, más amenazante, que se dedica a ser nuestro robot mayordomo y esas cosas. Pero bueno, esto va más allá. Los temas de robotización a nivel industrial están desarrollados desde los años 60. Todos nos imaginamos las grandes cadenas de montaje con los brazos robóticos que van pues realizando sus tareas robóticas. Pero esta robotización de la que vamos a hablar en esta presentación es una robotización por software que no está ejecutada por robots, que serían físicos, sino por bots, que son unos programas de software que lo que hacen es realizar tareas humanas, pero por parte de esos programas simulando ser humano. Además, en los últimos años, con la irrupción de la inteligencia artificial, luego es que nos hablará con más detalle de la inteligencia artificial y de las aplicaciones que tiene, de lo que es sus aplicaciones, pues ha pegado, digamos, un acelerón, pues como toda la tecnología, de una manera brutal. Es decir, estamos en el 2020, no tenemos aún de manera generalizada coches voladores ni viajes al espacio, pero en tema de software, en tema informático, sí que ha habido una revolución y sí que ha avanzado pues mucho más. Muy bien. ¿Cómo se le llama la robotización en estos temas que nos interesan a nosotros? Se le llama con las siglas RPA. Estas siglas, pues como os podéis imaginar, pues vienen del inglés, robotic de robot, robótica, process de procesos y automation de automatización. Entonces, lo que pretende la robotización es, mediante tecnología, los procesos que son muy automáticos o muy repetitivos. Por ejemplo, todas las mañanas yo entro en mi correo y me descargo pues, los mensajes de los proveedores. Ese tipo de tareas que hacemos todos los días y que nos consumen tiempo, hacerlas de manera automatizada. O de otra manera, me tengo que conectar a Hacienda, a enviarle pues, todo el trabajo y el proceso de mis programas de gestión de contabilidad. Son tareas que son importantes, que no requieren dedicar mucha energía, pero que sí que nos comen el tiempo. Entonces, pues bueno, imaginémonos, tenemos a lo mejor a todo un responsable de contabilidad que puede estar haciendo decenas de cosas que aportan mucho más valor a la empresa, haciendo algo que realmente pues, es repetitivo y que se puede simular por un programa. ¿Qué beneficios tiene todos estos temas de la robotización? Pues mirar, nos ahorramos costes, porque al final podemos incluso, no se hablo ya orientando como se ponen algunos en plan negativo, ¡ay, que se va a acabar el trabajo! No, se trata de que ese coste de la persona que tenemos dedicado a una tarea que es sencilla, que puede hacer un programa, ponerlo en hacer otra cosa. Escalabilidad, es decir, lo que hace un proceso robotizado lo puedo multiplicar por 100, dando directamente a la tecla de programar más robots. De robot lo multiplico por 3 el robot y que haga 3 veces el trabajo. Es decir, somos capaces de robotizar un proceso, que vamos a ser capaces. Nosotros en el Mercadé ya lo hemos hecho y vamos a explicar cómo. Es muy sencillo multiplicar estos procesos. No hace falta estar contratando a uno y a otro, a otro y a otro. Y además podemos reproducirlos en cualquier parte del mundo con mucha facilidad. La velocidad, a ver, un proceso de un ordenador podemos acelerarlo pues, a una velocidad casi infinita. Podemos hacer que las cosas vayan muchísimo más rápido. Así que cuando nos ponemos a analizar nuestro propio trabajo pensamos que somos rápidos, creedme. Un robot es más rápido que nosotros, os lo puedo asegurar. Luego, los temas de medición. Los temas de medición son muy importantes a día, los famosos KPIs, para medir
cómo se está funcionando nuestro departamento, cómo estamos funcionando. La robotización trae consigo sistemas de reporting muy precisos y muy avanzados que nos permiten de verdad medir en qué proceso vamos más rápido, en qué procesos vamos más lentos, qué hay que acelerar, qué no hay que acelerar, etc. Obviamente, un robot no decide estas cosas, los decide el humano que maneja el robot. El robot al final es una herramienta que potencia tus posibilidades. Por ejemplo, nosotros en el grupo en Madrid pues tenemos pues, nuestra compañera Yolanda, que me viene a la mente. Pues al final el robot es su herramienta con los temas del sí. Es ella la que nos dice cómo tunear el robot, cómo mejorarlo, y es ella la que revisa esos procesos, solo que tiene una herramienta que le permite ser muchísimo más rápida y permite utilizar su talento en temas más complejos. Y vamos con el siguiente punto que os contaba aquí en el tema de los beneficios. Mejor aprovechamiento del talento humano. El talento de nuestros compañeros, de los trabajadores, no está en darle el botón o como en los dibujos de los Simpsons, el pajarito que sube y baja. Está en hacer cosas donde se aporta creatividad, donde se aporta, por otro lado, empatía, ¿vale? No está en hacer procesos repetitivos, que están superados. Luego, además, contamos con más ventajas, que son las ventajas que nos aporta, digamos, este tema de tener un proceso con consultorías de al final, o al principio, todos nos conectamos a los mismos elementos de la administración pública, que si seguridad social, que si Hacienda, que si tema de permisos, etcétera. Si tenemos un proceso, por ejemplo, los que tenemos hechos en MKD, para el tema del sí, estos procesos, el sí de Hacienda me refiero, estos procesos se pueden replicar con cualquier empresa de vuestro sector fácilmente porque al final son los mismos pasos. Y cuando actualizas uno, porque ha actualizado el software Hacienda, lo actualizas en todos. Muy bien. A ver, no todo el monte es orégano. Como podéis imaginaros, no todo sale bien a la primera. Entonces, robotizar procesos, robotizar una empresa, nos propone pues, una serie de retos. Muy bien, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que tener expectativas realistas. Robotizar procesos en una empresa no es mágico, no es que llamas a un señor informático a vuestro departamento interno o alguien de MKD llega ahí con su maleta, la deja en el suelo y ya lo tiene hecho en un minuto. Requiere una cultura de robotización, requiere un aprendizaje, requiere tener unas expectativas realistas. Para tener esas expectativas realistas... Uy, Alba, cariño, baja Isabel, que estoy aquí en el webinar. Un segundo, cosas que tiene estar en casa. Muy bien. Hay que tener expectativas realistas. Nuestra recomendación, con nuestra experiencia desde MKD, es empezar por procesos muy sencillos y luego a poco ir avanzando hacia procesos más complejos. Entonces, no nos imaginemos que robotizar algo es en 2 semanas tengo robotizada todo y adiós, ya no hay que hacer nada. No. Por desgracia, esto requiere mucha implicación del equipo. Cuando digo del equipo, no digo solo del equipo de IT, que mis compañeros de IT me entenderán, digo del equipo que está llevando en el día a día esos procesos. Requiere una consultoría de procesos, requiere de verdad examinar cómo trabajamos, cómo es nuestro flujograma de trabajo, qué elementos podemos automatizar, cuáles no. A veces un proceso no se puede robotizar entero, tenemos que tener tema mixto. Unas partes se robotizan con máquinas y otras partes se robotizan con compañeros personas, ¿no? Luego también, aunque luego os lo detallaré en nuestra experiencia, cuando tú al principio robotizas un proceso, tu efectividad, tu eficacia es igual de un 12%, pero poco a poco vas sumando y de repente un buen día te encuentras con un 97, 95% y que las personas, la gente del equipo, solo tiene que intervenir por excepción, por casos de excepción, ¿vale? Muy bien. ¿Qué impacto tiene esto en el empleo? Pues a ver, es verdad que esto permite ahorrar puestos de trabajo, pero desde la experiencia que tenemos nosotros es que gente siempre hace falta en la empresa, o sea, no hay que tener miedo a perder mi puesto de trabajo. Y por parte también de los directores, pues que sepan que eso tampoco es una varita mágica que te permite reducir el personal a la mitad. Pero es cierto, pues es así, que la robotización, luego hablaremos más, genera empleo por otra parte, pero es verdad que ciertos empleos que son muy repetitivos, pues los quita y te toca recolocar a esta gente. Nosotros, por ejemplo, en el grupo nuestro, pues tenemos a nuestro robot, que cariñosamente lo llamamos Roberto, que el coronavirus no le ha afectado nada, que sigue funcionando al 100%, que él está ahí. En nuestro caso, pues tiene 2 residencias, una en la nube en Irlanda y otra en Madrid, en Alcobendas, una residencia física, y él está ahí trabajando y él ni coronavirus ni corona nada, o sea, él sigue ahí trabajando y demás, ¿vale? Pero no veamos, por favor, la implementación de la robotización como
algo apocalíptico, pues se generan unos empleos, se destruyen otras posiciones, pero somos gente inteligente y nos vamos reciclando todos. ¿Qué impacto tiene este tema en la empresa? Pues bueno, sé que esto es lo que pone los dientes más largos a los financieros. Porque curiosamente en nuestro grupo el responsable financiero es el responsable de robotización. Supongo que un poco lo hemos liado porque se ha liado en este tema porque este tema le gusta por el impacto que tiene positivo en sus números. A ver, esto es lo que pone a los CEOs y lo que no pone a los sindicatos, pero bueno, lo tengo que contar. A ver, supone un ahorro inmediato en la seguridad social. A día de hoy, aunque se está hablando de temas de impacto, de temas de que los robots tendrán que pagar seguridad social, a día de hoy no se paga seguridad social, porque la ahorra es un trabajador como nosotros, que costamos seguridad social en la empresa. Los robots también, pues, son muy productivos, no se ponen enfermos ni tienen vacaciones. Iskren y yo, que somos programadores y somos trabajadores, pues tenemos vacaciones y nos ponemos enfermos. Algunos como Iskren menos, porque es más jovencito, yo que soy más mayor, pues por los achaques de la edad, pues ya pues, tendrá alguna baja que otra. Luego también, esto suena muy feo a los sindicatos y sé que les encanta a los empresarios, pero es que un robot trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es así, o sea, los puñeteros no paran de trabajar. Claro, yo como los veo como una ayuda, pues cuando llego el lunes, como Roberto está trabajando el domingo, pues tengo todo el trabajo que ha hecho y puedo avanzar. Pero es verdad que dices, madre mía, estos, qué fieras, y encima no se quejan. Y luego también pues tienen otro tema bastante duro para nosotros, que es que no requiere ninguna inversión nueva en infraestructuras IT. Lo siento, hoy en día implementar tecnología de robótica con el conocimiento adecuado es muy sencillo. Lo puedes poner en Irlanda, en la República del Congo, lo puedes poner en local. Es algo que se está democratizando mucho. Y luego os hablaré de cómo es la RPA 2.0 y veréis además que esto vuela. O sea, esto ya no es una cuestión de tengo que robotizar porque tengo que innovar, es tengo que robotizar porque tengo que sobrevivir. Porque el Dalao lo está haciendo ya. Y si no lo está haciendo es porque no te lo va a contar. Y se lo ha callado, pero lo está haciendo. Muy bien, antes de meterme en qué robotizamos, vuelvo un segundo a la slide anterior y comentaros un poco el tema del impacto en el empleo. A ver, la robotización de procesos administrativos, como os he contado, va a traer un impacto grande en el empleo. Pero tenemos que verlo desde el lado positivo. También genera muchos empleos de calidad. Tú no puedes dejar a un robot solo hacer el trabajo. Un robot necesita un supervisor humano. Al final, los puestos de trabajo, las posiciones que se robotizan, las tiene que revisar un humano, un compañero. Y ese compañero pues tiene la suerte de que va a cobrar bastante más. Y luego también, cuando os hable de la RPA 2.0, comentaros que nosotros lo detectamos, los que estamos robotizando, que hace falta un perfil que, vamos, que está subiendo como la espuma, que es el consultor especialista en procesos que ayuda a los informáticos a desarrollar estos temas. Hoy en día está muy solicitado cada vez más la persona que conoce los procedimientos administrativos, que conoce los procedimientos contables, que hace falta para robotizar estos procesos. Y son perfiles pues bueno, que están muy, muy demandados y se están creando en ese sentido puestos de trabajo de mucha calidad. Muy bien, después de mi declaración optimista del trabajo, vamos a hablaros un poquito de las tripas de MKD. Cuando hablo de MKD, hablo del grupo MKD. Y el grupo MKD no solo somos los que estamos en Madrid, los madrileños, están también nuestros compañeros de Zaragoza y nuestros compañeros, tenemos uno que lo he visto antes por ahí, Miguel Ángel en Valencia, y todo esto lo hacemos para el grupo. El tema en concreto de la robotización, pues lo hemos hecho en Madrid, pero con mucha ayuda de nuestros compañeros maños. ¿Vale? Entonces, digo MKD para referirnos a todos, que sepáis que somos un equipo pues, bastante amplio y bastante majo, espero. ¿Qué estamos robotizando en MKD? Pues mira, nuestra perspectiva en MKD, nosotros estamos ahora mismo ya en un entorno maduro, hemos empezado ya pues desde el año pasado a robotizar, incluso tenemos a nuestro director del proyecto, Manuel, que él estaba en Deloitte haciendo estos temas ya, o sea que no sé, estamos en estos fregados pues hace 3 o 4 años realmente parte de nuestro equipo. Pues nosotros lo que hemos robotizado es, en primer lugar, estamos robotizando cada día más nuestras relaciones con la administración pública. Es decir, no los concursos que tenemos con la administración pública, que lleva Agustín, que eso es otro tema, sino nuestras relaciones burocráticas con la administración pública.
Nosotros a día de hoy nuestras relaciones con Hacienda las tenemos ya en una gran parte robotizadas. Es decir, nuestros compañeros del departamento financiero trabajan con nuestro software local, que es A3, que puede ser en vuestro caso otro, y el A3, nuestro robot directamente lo conecta con las administraciones públicas, les hace el envío del sí y nos hace un reporte diario de cómo ha funcionado la situación. Es decir, que mucho trabajo repetitivo del que hacían antes, pues ahora sencillamente se dedican a ver el reporte diario de lo que ha hecho el robot. Si hay problemas, el robot les avisa, Roberto les avisa y ellos ya pues se ponen manos a la obra. Nosotros también estamos trabajando en robotizar nuestra relación con los proveedores. Aquí, por tema de, bueno, proveedores, os puedo contar que muchos de ellos que son de recambio, porque somos líderes en tema de recambio y buen precio, pues nos envían ya todo pues, informáticamente y nosotros de una manera con nuestro robot se conecta a sus sistemas, nos hace todas las descargas y se comunica con nuestro ERP para tener toda la información actualizada. Y nosotros también estamos ya trabajando pues, con clientes con procesos robotizados. Por temas de privacidad, pues me tienen prohibido deciros qué clientes son, no se quiere que se sepan, pero os digo que algunos son muy grandes, son multinacionales y muchas de nuestras interacciones son ya automatizadas. De tal manera que no hablamos ya solo de procesos de software a través de un web service, sino de qué tareas que implican. Pues meto una ofimática, coge este dato de la Excel, lo contrasto, perdón, este tos no es del coronavirus, espero, lo contrasto con esta información que tengo de administración pública. Todo eso lo hace un robot como si fuese un humano, un consultor, y se dedica pues, a enviárselo a él. ¿Cuál es la clave de cómo estamos robotizando nosotros? La clave de cómo estamos robotizando nosotros es conocer muy bien los procesos. Aquí hace falta un trabajo de consultoría muy importante, tanto interno como de un consultor externo. ¿Que vosotros creéis que podéis hacerlo todo internamente? Pues bien, adelante, genial. Lo veo bien, pero por favor, hacer primero un trabajo de consultoría de procesos, si no, se va a fracasar. Hay que tener muy claro, muy claro, cuáles son los pasos que hay que dar en el proceso y luego ver cómo lo robotizamos. Fijaos que no os estoy hablando de la tecnología, quiero hacer un resumen rápido, que veo que el tiempo me vuela y es que nos tiene que contar también cosas interesantes. Muy importante conocer vuestro flujo de trabajo, muy bien. Elegir los procesos adecuados y empezar a mover. Y ahora os voy a hacer un pequeño resumen de cómo robotizamos nosotros. Pero lo voy a hacer muy rápido. Mira, tenéis mis datos de contacto, los de Isker, los de la empresa, conocéis todos a gente de MKD. Si tenéis dudas, hacemos un día una call, estamos en casa y os explicamos un poco cómo es el paso para ayudaros y si necesitáis una ayuda más profunda, pues entramos en vuestra cocina. Pero yo os explico. Lo voy a hacer en plan muy sencillo y rápido. A ver, lo primero que todo es, como todo tema que se informatiza, la toma de requisitos. El segundo paso es el análisis del flujo de trabajo. Lo que os he dicho, tenéis que analizar de verdad el flujo de trabajo. El siguiente paso que solemos pedir es grabar ese flujo de trabajo. Sí, grabarlo con una capturadora de vídeo. Hay un montón por ahí de programas que te graban lo que estás haciendo en la pantalla. A continuación, el equipo que vaya a robotizar tiene que revisarlo. Después lo que hacemos es elegir la herramienta de robotización más adecuada para vuestro proceso. Hay muchas. Nosotros utilizamos Selenium, UiPath, hemos incluso hecho experimentos con Jidoka, estamos también con Automation Anywhere. Dependiendo del proceso, interesa una u otra. Tened en cuenta que un proceso robotizado está vivo. Los factores con los que interactúas cambian, es decir, no se trata solo de hacerla, sino que luego darle un pequeño mantenimiento, que puede hacer cualquier informático normal, ¿vale? A continuación hay que hacer las primeras pruebas. Luego, muy importante, activar bien el sistema del reporting. Si no hay reporting, si no hay informes, si no hay reportes, eso no está robotizado, tiene que estar solo. Después hay que dar ya el paso a producción, te dedicas a ver cómo está funcionando y ya pegas el siguiente salto. En nuestro sector, en el sector de la movilidad, somos muchos actores y nos pasamos toda la vida interactuando entre nosotros, interactuando con diferentes sistemas informáticos. Por desgracia, todo el mundo no tiene un departamento informático propio o no tiene montados unos web service. Entonces, la robotización en nuestro sector nos ahorra un montón de costes a todos. Por lo tanto, recomiendo que si no lo estáis haciendo ya, meteros en procesos de robotización. Aquí en MKD os podemos ayudar, sea de una manera más directa o de una manera más ligera, para orientaros o para haceroslo, pero os digo ya, perdón, de nuevo la tos. Os digo ya que si no os metéis en robotización, el resto se están metiendo. Entonces, os voy a hablar un poquito del futuro, dos pinceladitas rápidas, y ya pasamos a que Isker nos comente, ¿vale? Bueno, pasamos primero a ver el tema si hay alguna pregunta.
sobre el tema de robotización y luego pasamos con Isker. Las preguntas muy rápidas porque Isker nos tiene que contar cosas mucho, ¿vale? En primer lugar, futuro RPA 2.0, ¿vale? Vamos a ver. Y he soltado mi coletilla del vale y eso que nuestra responsable de comunicación me ha insistido en que no suelte mi coletilla. Pero bueno, a ver, Isker nos va a hablar de inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial se aplica muy bien en la robotización, tanto que vamos a llegar a lo que se llama la hiperautomatización. ¿En qué consiste la hiperautomatización? Pues consiste en que montamos un software en tu ordenador que se dedica a analizar lo que haces todos los días y el propio software nos dice qué procesos tuyos son robotizables. Y dándole un botón, te robotiza todo lo que haces tú todo el día robotizable. Esto todavía no está en el mercado, pero yo he hablado ya con una empresa israelí que lo hace y es algo que se nos va a venir encima. O sea, que para que veáis que nos vamos a robotizar lo queramos. Entonces, ahora lo que me voy a meter un segundito es en el chat, que veo que hay aquí. Lorena, si estás por ahí para... Bueno, aquí están nuestros datos de contacto. Un segundo, que vea si hay algo en el chat, micrófonos, mi pregunta es... Muy bien. Entonces, no está Lorena, pero Lorena estará, pero como tengo las preguntas en el chat, voy a hablarlas directamente, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cuándo explotará el fenómeno del fenómeno de los robots en los trabajos y se acelerará el proceso, la crisis del COVID? Y tengo otra pregunta también de la misma persona, de si pagarán impuestos los robots. Vamos a ver, si pagarán impuestos los robots o no. A ver, Bill Gates, ¿sabéis quién es Bill Gates todos? Es uno de los que propone que los robots tienen que pagar impuestos, que son necesarios para mantener a nuestra seguridad social. Yo estoy a favor de que los robots paguen impuestos y que además paguen seguridad social. El tema es que la robotización está ya explotando en el buen sentido en el tema de los trabajos y ahora con el COVID va a explotar todavía más. El 70% de lo que hacemos, incluso los programadores, es robotizable. De hecho, he estado en charlas de IBM donde me enseñaron una inteligencia artificial ya que programaba software sola. Entonces, pues vamos a un ciclo, vamos a un tema de una evolución social en la cual vamos a tener más tiempo libre y obviamente tenemos que tener medios económicos todos para vivir, si no el sistema estalla. Luego, me pregunta otro, Fernando, ¿cuánto tiempo se tardará en implementar una solución robotizada sencilla? 15 días, no más. Y 15 días porque somos seres, somos personas, hablamos entre nosotros. La parte informática en 3 días la tiene robotizada. Luego tengo otra, ¿cómo elegir la herramienta de RPA adecuada? Muy bien, pues a ver, las claves que utilizamos nosotros son las siguientes. En primer lugar, ver los entornos de trabajo que queremos robotizar. Si es un entorno web solo, puro y duro, con un Selenium, que es open source y gratuito, te vale. Si es un entorno híbrido, sencillo, de pequeña y mediana empresa, un iPad, si interactúa web, interactúa software de Windows, viene muy bien. Si no hay Windows, si hay Linux o Mac, olvídate del iPad. Y luego ya, si son entornos ya más corporativos, te tienes que ir ya a soluciones tipo Appian, que son los que han comprado Jidoka, Automation Anywhere y demás, que ahí ya sí que tienes que hacer una consultoría bastante cara. Digo cara, perdonad, no es que la haga yo, la hacen empresas, y me recuerda mucho a cómo se funciona con el SAP, que viene el consultor de SAP y te toca pues invertir mucho tiempo en adaptar la herramienta. Eso sí, luego la herramienta merece la pena. Muy bien, pues entonces, que ya se me ha terminado un segundillo que le dé aquí la presentación entera, la frase final, ¿vale? Quito el chat de aquí, un segundillo que me aclare yo. Bueno, no veo lo del chat, cómo se quita. Muy bien, pues le paso los trastos de Torreira a Isker, ¿vale? Que nos va a dar una charla muy interesante sobre el tema de inteligencia artificial. Luego os hablaré yo un poquito de temas de la nube, de cómo transformación digital, y luego Isker también nos va a dar una charla también muy interesante de temas de blockchain y tiene otro tema también, Internet de las cosas. Entonces, Isker, pues adelante, te paso los trastos. Voy a ver cómo consigo dejar de compartir. Vale, No se me ve el ratón. Ahora dejo de compartir y compartes tú. Adelante. Vale. Vale, avísame si funciona, si lo ves bien, Sí, ¿vale? te aviso, te hago de control de calidad. Si comparte pantalla que te va a funcionar lo de cambio de... ¿Lo ves Muy bien, ahora? se ve el Keynote a tope, ahí haciendo Perfecto. publicidad del Mac. ¿Y Adelante, ves cómo cambia la diapositiva también? ¿Cambia? Sí, cambia. Ahí sales tú todo en tu foto perfecta en San Francisco. Vale, bien. Perfecto. Pues un poco de quién soy yo. Tengo una presentación. Bueno, yo soy, Isker Mitov. Soy emprendedor y siempre lo he sido desde los 15 años que empecé a emprender con proyectos por mi propia cuenta.
Empecé, bueno, por el camino equivocado y hacía aplicaciones móviles para Windows Phone, que evidentemente me confundí de plataforma cuando empecé. Pero bueno, poco a poco después fui cambiando un poco de tipo de emprendimientos, ¿no? Pero siempre ha sido tecnológico e innovador. Y bueno, pues una de mis startups, digamos, la última que monté antes de llegar aquí, que hace ya 3 años y medio que empecé con ella, pues gané con ella bastantes premios y reconocimientos, entre los cuales, pues, Mejor Startup de Castilla y León 2017, de Salamanca 2018 y también uno de los 50 mejores de España, es decir, competí a nivel nacional contra los mejores de España, patrocinado eso todo por el Banco Santander. Y bueno, por ese premio también fui a Silicon Valley, donde pude conocer pues, al mejor, digamos, ambiente emprendedor e innovador del mundo. Así que bueno, después ya pues llevo desde noviembre en la empresa y ahora pues soy la persona encargada de la parte de innovación tecnológica en MKD Automotive. Y bueno, primero voy a hablaros de la tecnología blockchain. Es la primera parte donde, bueno, pues voy a explicaros un poco qué consiste, una explicación más o menos breve a nivel tecnológica y bueno, también deciros que yo he utilizado esta tecnología en mi startup y la verdad es que al inicio, cuando empecé a toparme con esta tecnología, a aprender de ella, me di cuenta de que lo más complicado de esta tecnología no es la tecnología en sí y el programarlo, sino el entender la tecnología y el entender cómo y dónde aplicar esa tecnología, porque puedes pensar que entiendes lo que es y cómo aplicarlo, pero bueno, a la hora de la realidad y a la hora de ponerlo en práctica, digamos, hay muchas veces no es posible hacerlo. Entonces, bueno, os explico un poco en qué consiste y, bueno, antes de nada, explicaros lo que es el hype cycle, que es básicamente el ciclo de expectación de las tecnologías emergentes, donde digamos que si lo dividimos en 5 fases. La primera es donde empieza, digamos, la innovación, donde se empieza a hablar de esa tecnología que posiblemente cambie el mundo o que cambie muchos sectores o su sector por lo menos. Después, una vez que ya se habla bastante de esta tecnología, es cuando ya empieza a haber interés de parte de inversores en esa tecnología y donde se esperan grandes cosas que básicamente nunca se llegan a cumplir de esa tecnología, que es el pico de las expectaciones infladas. Que después viene con digamos, una caída de la desilusión, ¿no? Donde pues, bueno, se da cuenta de que esta tecnología de momento no ha llegado hasta donde tiene que llegar y que le queda mucho, donde en esa fase donde se encontraba blockchain en 2018. Y bueno, y después, digamos, de esa fase viene la fase de iluminación, donde ya empiezan a surgir buenos proyectos y buenas ideas y startups que aplican esa tecnología digamos, a casos de uso realmente válidos. Y ya después es cuando llega la productividad, que es cuando ya surge realmente lo que debería de haberse, lo que se pensaba inicialmente de esa tecnología, o al menos parte de esa expectación inicial, ¿no? Y bueno, digamos que cada tecnología se piensa que va a tardar entre 0 y 10 o más 10 años a lograr esa productividad, y en caso de blockchain se supone que entre 5 y 10 en 2018, o sea que ya estamos llegando a la fase de iluminación con la tecnología blockchain y es cuando ya se están empezando a utilizar, aplicar esa tecnología en casos de uso realmente potentes y que tienen sentido, ¿no? Y bueno, para que entendáis un poco lo que es blockchain, su propio nombre indica que es una cadena de bloques, donde digamos que cada uno de los cubos rojos que veis es un bloque. Y cada uno de esos bloques contiene tres cosas dentro. Una es un hash, bueno, una es la información que contiene dentro, que a esto voy después. Una es la información, digamos, es un campo. Otro es el hash único que se forma a partir de la información, que digamos que es la información cifrada que forma un hash único. En el momento en el que esa información cambia, el hash único cambia también. O sea, es decir, el hash está formado a partir del contenido de esa información. Y también contiene el hash del bloque anterior, con lo cual podemos entender que están entrelazadas entre sí, porque cada una contiene a su predecesor, a su bloque anterior. Por tanto, es como un puzzle donde cada una de las piezas está en una sola posición y en el momento en el que una de los bloques, su información es modificada, en ese caso, ese bloque deja de estar dentro de la red, de la cadena, y ya no encaja, por así decirlo. Y también decir que digamos que todos esos bloques están dentro de un único nodo. Y hay muchos nodos, hay cientos de nodos y mejor dicho, hay miles de nodos. En caso de Bitcoin me parece que hace años eran 80.000 nodos, que esos nodos son los llamados mineros.
cada vez que surge un bloque nuevo y se tiene que añadir un nuevo bloque a la red, a la cadena, digamos que se tiene que crear ese hash único y el coste de añadir un nuevo bloque a la red es básicamente el coste computacional por añadirlo, que viene a ser céntimos, es bastante barato para, digamos, el consumidor, para la persona, pero para lo que es la propia, para lo que es la propia red, la propia blockchain como tal, tiene un coste computacional bastante alto que paga, pues ahora mismo me parece que son en torno a unos 10.000 euros a la persona cuyo ordenador, cuyo nodo, digamos que genera ese hash único, que es básicamente resolver un algoritmo matemático bastante complejo. Y esos nodos son los llamados mineros, que básicamente son ordenadores que están constantemente resolviendo operaciones matemáticas complejas y que cada uno de ellos recibe una compensación por cada nodo, por cada hash que genera, ¿no? Y bueno, deciros que ahora, a partir de esto, la información es el campo de información del bloque. Perdón, ¿podéis silenciar el audio todos, por favor, el micrófono? El campo de... Sí, pero no tengo sonido, ¿vale? El campo de información contiene lo que es el hash o sea, por ejemplo, si estamos hablando de Bitcoin o de cualquier criptomoneda, se trata de transacciones, donde una persona envía algo a otra persona. Entonces, esa información contiene la wallet, el hash de la wallet, que es la cartera virtual de la persona que envía, del sender y también del receiver, contiene esas dos informaciones. Por tanto, es público y se sabe quién es el que envía y quién es el que recibe, o al menos su wallet. Y por otro lado, tenemos la cantidad de dinero de bitcoins o de ethers o de la criptomoneda que se ha enviado, también está dentro la fecha, etcétera. Pero ¿qué pasaría si cambiamos el concepto de cantidad de dinero por un dato, por información real? En ese caso tendríamos que no solamente los bloques contienen operaciones de transacción de dinero, de criptomonedas, sino que tendríamos información que es básicamente inmutable porque nadie puede modificarlo. Y ahí la explicación es porque si yo ahora mismo quiero hackear y modifico uno de estos bloques, su campo de información, y digo que no he enviado o no he recibido un Bitcoin, sino que he recibido 100 Bitcoins, en un nodo lo puedo modificar y lo modifico. Y ese nodo ve que hay un cambio, ve que hay un bloque que ya no encaja en la cadena y lo emite a los otros nodos, que hay cientos de miles de nodos. Y los otros nodos responden con su versión de la cadena de bloques y cuando este nodo que ve una modificación comprueba con los otros que no es igual, lo vuelve a poner tal y como estaba. Por tanto, es una red que es inmutable, que digamos que a lo largo del tiempo no va a cambiar su valor, no va a haber una persona detrás que pueda cambiar esa información, hackearlo, etc. Por tanto, es totalmente segura. Y ahí es cuando surge el concepto de la verdad matemática, donde digamos que deja de tener valor el concepto de la confianza y la seguridad que antes se prometía a través de, pues bueno, contactos, etcétera, y ahora surge el concepto de la verdad matemática, donde algo es sí o sí, uno es igual a uno siempre, en el 100% de los casos, y nunca va a ser Antes sé que me he puesto nervioso, estaba bloqueado y no sabía si esperar ni no. Gaby, tienes el audio puesto, Gaby. Vale. Ahora luego lo haré mejor, ¿vale, Lorena? Vale. Gaby, que tienes el audio puesto. Ah, vale. Perdón. Vale, ¿qué beneficios nos trae la tecnología blockchain? Bien, pues la mayor velocidad, porque esto es instantáneo, o se tarda segundos, como mucho yo hago una transacción y en el momento en que esa transacción llega al destinatario ya lo tienen todos los nodos distribuidos. No existe una entidad centralizada. Ahora mismo el Internet actual, tal y como lo conocemos, yo hago una operación con un dispositivo, esta operación llega a un servidor centralizado en cualquier parte del mundo y ese servidor me responde a mí o se lo envía a otro dispositivo de un tercero. Pero en ninguno de los casos es tal y como es en blockchain, donde yo hago una transacción, hago una actividad en esta red y les llega automáticamente a todos o solamente a mi destinatario. Y digamos que es cifrado porque nadie podría leer lo que hay, pero solamente la persona destinatario podría ver lo que he enviado. El coste es mucho menor porque, como os digo, el coste de blockchain es céntimos cada operación, cada transacción, porque solamente pagas el coste computacional de escribir en la red. Luego, tema de transparencia, ya que se utiliza, digamos que, bueno, pues existe una auditoría automática donde existe un libro de registros que es como si fuese un libro de registros, mejor dicho, donde todo está escrito y todo es público y todo es transparente y cualquier persona puede verlo, y la trazabilidad también, que surge a través de eso, porque
puedes ver, digamos, cada cosa que has escrito que tiene que ver con una cosa similar, puedes ver la trazabilidad. Por ejemplo, si yo envío dinero a una persona y esta persona lo envía a X persona y así, y cada uno se queda con su comisión o con su parte del servicio, puedes ver la trazabilidad de desde dónde hasta dónde ha llegado ese dinero. Eso es muy útil para el tema de ONGs, etcétera. Y luego la seguridad de la confianza, como os dije, la verdad matemática en lugar de la seguridad que te puedo prometer yo a un tercero, etcétera. ¿Qué impacto puede tener en el sector de la movilidad? Y eso es muy importante porque estoy convencido de que esta tecnología, junto con las otras con las que voy a hablar y con las que está hablando Gabriel, sí que van a cambiar por completo el sector de la movilidad, y el caso de blockchain es muy claro, por ejemplo, y sobre todo por el tema de tanto el car sharing, porque ahora mismo al compartir un vehículo sí que se supone que se tiene que guardar toda la información de la persona que ha cogido el vehículo, cuándo, dónde, por dónde ha ido, etcétera, y cuándo lo ha dejado, y en caso de haber tenido accidentes, si se guarda esa información, sí. Pero si lo guardas con blockchain y no puedes en ningún momento cambiar esa información y es segura y cualquiera puede verla, o al menos no verla, pero sí que esté pública y cualquier persona lo puede ver, sí, pero no puede ver a quién pertenece esa información porque está todo cifrado, por tanto no es realmente público. Y luego, tema de reparaciones de vehículos. Cada vez que, digamos, si yo quiero comprar un vehículo de segunda, tercera o cuarta mano, poder saber cuándo se ha comprado ese vehículo, cuántos kilómetros tiene realmente ese vehículo, a dónde ha ido, cuántas veces ha tenido reparaciones, cuántas veces se ha vendido o revendido, etcétera, etcétera, por dónde ha pasado, de dónde viene ese vehículo, poder saber toda esa información y que no pueda ser ocultada porque es pública y poder verlo todo. Para el tema de seguros, donde digamos que la información y su seguridad es lo más importante, de decir, estar seguro de dónde viene esa información y demás. Bueno, pues igual en estado de mantenimiento del vehículo para saber cuándo ha pasado por tener la ITV, cuándo la va a pasar, etcétera, las revisiones, mantenimiento periódico, etcétera. Y para el tema de tasación, donde si esto toda esa información junto a una inteligencia artificial, de lo que hablaré después, podría hacer que la tasación del vehículo no haya una persona detrás encargada, sino que se haga automáticamente a través de una inteligencia artificial o de un sistema. Y en MKD, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, pues lo aplicamos en la fotoperitación, donde tenemos proyectos donde, bueno, pues automáticamente una inteligencia artificial se encarga de peritar un vehículo solamente basado en una imagen, o sea, es decir, leer una imagen y automáticamente peritarlo, vaya, sin tener un humano detrás que esté ahí pendiente. Y lo utilizamos blockchain en este caso para certificar tanto que las imágenes son reales, como los resultados que se obtienen, como la trazabilidad en el proceso de reparación, para saber todos los pasos que ha dado el vehículo y por dónde ha pasado, etcétera, etcétera. Para la gestión de flotas, donde certificamos datos de mantenimiento, información sobre conducción y los conductores, donde no es pública esa información porque, como os digo, nadie puede leer lo que hay, el contenido, pero sí que se puede leer la persona que debe leerlo, que es el propio conductor, que pueda ver su información sobre su conducción y él mismo su información. Luego la trazabilidad de toda la información que contiene un vehículo, como dije antes, el tema de por dónde, o sea, cada reparación, mantenimiento, ITV, etcétera. Todo eso, que el propio conductor sea consciente y si un día quiere vender el vehículo, que la persona que lo va a comprar pueda ver esa información también. Y bueno, y como os dije, pues también, como dijo también antes Gabriel, las vías de contacto lo tenéis todo aquí, como también pues digo que conocéis a una persona de MKD responsable para cualquier tema de estos, donde nosotros ya estamos aplicando esta tecnología, y si estáis interesados, pues evidentemente estamos encantados de ayudaros y de colaborar con cualquiera. Y bien, no sé si hay alguna pregunta de ello. Sí, creen, hay varias. Sí. Nos dice Teresa, si hay transparencia, ¿por qué las criptomonedas se usan para temas ilegales en la Deep Web? Bien, o sea, no sé lo que es la Deep Web todos, pero la Deep Web es básicamente un sistema, un sistema no, es básicamente todo lo que Google no indexa. Es decir, pues como un iceberg, todo lo que no se ve debajo del agua, ¿no? Por tanto, en la Deep Web hay muchas cosas ilegales, como, no voy a dar ejemplos, pero se venden muchas cosas ilegales y todo eso se hace con bitcoins principalmente. Y se utiliza ahí porque sí es verdad que es transparente, y si yo veo la wallet de la persona que vende esas cosas ilegales, puedo ver todas las transacciones que él ha recibido, es decir, todos los envíos de bitcoins que él ha recibido. Pero no sé ni la wallet, o sea, solamente veo la wallet de la persona que recibe el dinero y de la persona que lo ha enviado, pero no puedo saber a quién pertenece esa wallet, por tanto es privado.
es público, de que puedo ver esa información, pero no sé a quién pertenece. Por tanto, por eso no se les detiene. Tenemos una pregunta más de Teresa. ¿Qué plataforma recomiendas para desarrollar aplicaciones de blockchain? Bueno, plataforma como tal, no. O sea, lo que sí que recomiendo es la red de blockchain de Ethereum, que es la principal sobre la que he desarrollado yo proyectos y demás, que es básicamente la segunda más segura después de Bitcoin, pero sí que es la que tiene más comunidad detrás y es la más open source, por así decirlo, que también contiene y desde la que surge el concepto de los contratos inteligentes, donde, bueno, pues un contrato inteligente es básicamente cuando se ejecuta, digamos, es un contrato igual que un contrato normal, pero es inteligente y está en blockchain, por lo cual no se puede modificar y no depende de abogados, por así decirlo, su ejecución y su cumplimiento, sino que se ejecuta automáticamente. Cuando hay una cláusula que se cumple con la condición A, se tiene que hacer B. Pues automáticamente, cada vez que se cumpla A, se hace automáticamente B, sin depender de las partes. Y es muy útil para temas de, bueno, cualquier cosa que te ocurra, para el tema de músicos, para el tema de copyright, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso pues con Solidity, que es el lenguaje de programación para desarrollar en Ethereum. Si te parece, Iskren, si dejas de compartir pantalla, así podemos verte mejor Vale, que no la veis. Sí, y continuamos con las preguntas. Preguntaba Sí. Tony algo que está relacionado con la pregunta anterior. Está un poco respondido, pero igual puedes concretar un poquito más porque nos dice, en los últimos años han aparecido muchas variantes, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. ¿Cómo podríamos elegir el más adecuado? Para invertir, se refiere a invertir. Bueno, ahí es cuestión de suerte muchas veces y también de conocer mucho tema de bolsa y tema de invertir, porque al final sí que es verdad que muchas surgen de una, por ejemplo, la inmensa mayoría surgen de Ethereum, la mayoría de las criptomonedas que salen. Y a la hora de invertir, yo no soy un experto en invertir en criptomonedas, pero sí que, bueno, en mi humilde punto de vista, yo creo que hay que invertir en las que valen poco y están saliendo ahora, que son muchas, pero que pueden, al invertir, aunque sea 100 euros, puedes convertirte pues, en millonario, con lo que ha pasado con Bitcoin. Tenemos dos preguntas más que están un poquito relacionadas, te las hago conjuntamente, ¿vale? Nos dice José, ¿cómo aplica el blockchain a la postventa de la automoción? Y, por ejemplo, sirve en temas como la peritación. Y Daniel dice, en una valoración de daños, ¿podemos saber la geolocalización del vehículo? ¿Podría ser una herramienta que favorezca el fraude? Sí, sin duda. Para el tema de fraude, blockchain, vamos, que va a ser 100% seguro, por lo tanto no va a haber ningún tipo de fraude posible, porque si, digamos, aplicamos bien el último tema que voy a hablar, que es el Internet de las Cosas, donde hacemos que el vehículo tome todos los datos posibles, los guarde y los comparta, y esos datos encima se guarden en lugar de una base de datos normal que se guarden en blockchain, eso hará que esos datos sean inmutables, que nadie pueda hackear y modificar esa información. Y bueno, pues así tendremos la seguridad al 100% asegurada, tendremos una verdad matemática, por así decirlo, donde nadie podrá modificarlo y no habrá posible fraude, por así decirlo, nadie podrá engañar a nadie en ese aspecto. Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta más, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta adicional tanto a Iskren como a Gaby. Ahora, Gaby, ¿voy yo ahora con el siguiente tema o vas tú? Si quieres voy yo, ¿vale? Lo voy a Vale. hacer ligerito y luego vas tú, que te quedaría hablar del tema de inteligencia artificial. Sí, Internet de las Cosas. Muy interesante, y nos queda el Internet de las Cosas también, que también está interesante. Solo que sabes que la inteligencia artificial a ti y a mí nos gusta mucho. Muy bien, Sí. pues voy a compartir yo pantalla ahora, ¿vale? Voy a compartir desktop. Cambio de presentación. Me voy al principio y bueno. Como es viernes y ya vamos avanzando, voy a ir bastante ligerito, ¿vale? Para no cansaros y que escuchéis con atención lo que os va a contar Iskren a continuación. A ver, mira. Casa de herrero, cuchillo de palo. Vale, ya antes he hablado de mí, no voy a hablar más de mí. Entonces, bueno, de la Tierra a la nube. Pues se me ocurrió esto por la novela de la Tierra a la Luna de Julio Verne. Y yo vengo de unos tiempos donde esos libros no eran conocidos. Ahora ya pues, van pasando los años y igual ya no son tanto. Entonces, os voy a explicar un poquillo. Lo de la nube no es tendencia ahora mismo, ya, pero es muy importante. O sea, no es tecnología punta, pero es muy importante. Y os voy a contar un poco, pues bueno, cómo empezó la nube, cómo surgió y cómo aplica en nuestro sector.
sector de la postventa del automóvil, ¿vale? El sector de la movilidad. Muy bien. ¿Qué es la nube? Pues bueno, es una metáfora para definir, y aquí me voy a poner técnico de nuevo, una red de servidores interconectados entre ellos a nivel mundial. Hay dos tipos de nubes, la nube pública y la nube privada. La nube pública es a la que accedemos todos cuando nos metemos en una web de Amazon, cuando nos metemos en una web normal, en el ERP de MKD, en la estándar de clientes, pues eso es la nube. Y luego está la nube pública, y luego está la nube privada, que son redes privadas de servidores conectados a Internet en los cuales, digamos, hay un control de acceso. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en la nube de Zoom y estamos en la nube privada porque hay un control de acceso. Hemos creado nosotros una sala de chat, esa sala de chat tiene un moderador que es el que tiene control de esta nube privada y decide quién accede y quién no accede. ¿Cómo funciona la nube? Pues bueno, la nube al final pues son un montón de servidores, que son un montón de ordenadores muy potentes. Estos ordenadores están interconectados a Internet y entre ellos, por ejemplo, habréis oído hablar hace poco de unas noticias que Amazon va a montar un nodo en Zaragoza, bueno, en Aragón. Pues Amazon está poniendo como la conexión a su nube en esa zona de España para tener servida España. ¿Cómo funcionan estos servidores? Pues estos servidores funcionan virtualizando ordenadores. Es decir, lo que hacen es que cogen un ordenador y ese ordenador lo convierten en una máquina virtual y lo meten en un servidor físico, como un programa. Entonces tú tienes un ordenador físico y en ese ordenador pues hay uno, otro, puede haber cientos de ordenadores virtuales. ¿Qué nos permite esto? Nos permite crear y destruir ordenadores haciendo un clic o de manera instantánea. De esta manera, pues podemos, pues bueno, habréis oído hablar alguno de las instancias en Amazon, en Azure y demás, pues le das un botón y empiezas a crear ordenadores o virtuales o a destruirlos según lo necesites. ¿Qué es lo que trae esto? Pues esto trae que tenemos ya, la informática se vuelve ubicua. Es decir, los ordenadores ya no tienen que estar físicamente en nuestra empresa, no tenemos que usar ordenadores ni siquiera potentes de manera virtual. De hecho, todos vosotros, aunque seáis poco informáticos, los ordenadores que utilizáis realmente están en otros sitios. Si, por ejemplo, yo utilizo Audatext o utilizo cualquier otro programa de la competencia de Audatext, estoy ejecutando Audatext en la nube, no lo estoy ejecutando en mi ordenador local. En mi ordenador local lo que hay es una terminal que me conecta a ese servidor que es el que hace todo el trabajo. ¿Qué es lo que trae esto? Pues, por ejemplo, en el caso nuestro de MKD, tenemos un RP que se conecta a los clientes, que es escalable, es decir, nosotros lo tenemos en la nube y cuando se conecta más gente multiplicamos las instancias, cuando se conecta menos gente, menos. Es decir, no hace falta que nosotros tengamos un data center en la oficina y hagamos crecer la sala de servidor. Lo que hacemos es, cuando se conectan más usuarios, automáticamente dimensionamos la máquina y dimensionamos menos. ¿Esto qué nos trae? Nos trae un aumento de velocidad en el servicio al cliente y en el servicio a nuestros empleados. Nos trae un control de costes, porque no tenemos que estar comprando máquinas físicas todo el rato. Y nos permite además automatizar todos los procesos. Es decir, cuanto más gente se quiere conectar, cuanto más usuarios, cuanto más trabajo necesita la máquina, multiplicamos el gasto o disminuimos el gasto. Estas máquinas virtuales están en todo el mundo. Nosotros las tenemos pues en Francia, en Irlanda y tenemos algo en España, ¿vale? Pero bueno, vosotros en vuestras empresas lo que tengáis en la nube lo tenéis ahí. Físicamente nos queda ya poquito en la empresa. ¿Qué retos tiene esta tecnología? Pues bueno, en primer lugar está el tema de la privacidad. ¿Por qué razón? Pues bueno, porque datos privados de la empresa los vamos a tener puestos en un servidor de un tercero. Obviamente, todos buscamos que se respete la ley, que se respete pues, los máximos niveles de normativa ISO para proteger los datos. La seguridad. Pues antes te robaban la oficina, ahora te intentan robar el servidor. O te intentan, lo que es peor, secuestrar los datos, encriptártelos, pedirte recompensas. Bueno, pues contra eso, copias de seguridad, análisis de seguridad y sobre todo mantener actualizados vuestros operativos. El control de costes, ¿por qué? Pues os cuento el control de costes, el truco dónde está. A ver, hay un concepto que a nuestro director general, a nuestro presidente fundador, José Piñera, les encanta repetir, que son las tarifas complejas. Es decir, muchos servidores de la nube te ponen tarifas complejas. Te ponen unas tarifas en las cuales tú no tienes muy claro lo que estás gastando. Entonces tienes que analizarlas bien para ir controlando dónde estás de verdad metiendo la inversión del dinero y dónde no estás metiendo la inversión de dinero.
Entonces, siguiente tema. El siguiente tema es el tema de la conexión a Internet. Resulta que si conectamos a Internet, o sea, a ver, a lo que voy, que se me va la cabeza, que tenía aquí una llamada, basta que esté dando un webinar para que me llamen. Resulta que si la empresa nuestra no tiene Internet o los clientes no tienen Internet, nos quedamos sin trabajar. Nos hemos vuelto todos Internet dependientes. Fijaos ahora con el teletrabajo, todos conectándonos desde casa. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es el impacto que está teniendo la nube? Pues mirad, la nube está teniendo un impacto brutal. Esto es, ya lo sabe hasta mi abuela, que tiene 92 años. El 90% de los datos a nivel mundial están en la nube. Esto ha provocado un estallido de lo que se conoce ahora como Big Data, que es todo este data lake donde metemos todos nuestros datos, donde se analizan, donde se hace magia con ellos, ¿no? Pues esto no sería posible de no ser por la nube. También ha permitido que exista Internet de las cosas, que luego os va a hablar Iskren de él. Si no hubiese una nube a la cual conectar todos los aparatitos, luego ya os cuenta Iskren, no tendríamos manera de ver toda esta información. Luego, ha supuesto un impacto muy tremendo a nivel de ciberseguridad. ¿Por qué razón? Porque como todas las empresas operamos a través de la nube, pues todo el mundo, pues hay riesgos de seguridad que tenemos que cuidar. Yo en banca, en mi última etapa, estuve de consultor de ciberseguridad y se ven, pues bueno, olvidémonos de los hackers estos de las películas con la careta de anónimos. Lo que hay son empresas mafiosas que intentan robarte los datos sin información. Y a día de hoy, seamos conscientes, aunque nos resistamos, que el 100% de los procesos de software de las empresas, de manera directa o indirecta, pasan por la nube. Incluso nuestro venerable servidor que lleva ahí desde el año 2000 se está conectando a la nube de Microsoft para actualizarse. No nos creamos que nos podemos librar de la nube y yo estoy como el loco de la montaña con mis ordenadores aislados. ¿Cómo aplicamos la nube aquí en MKD? Pues mirad, nosotros ahora mismo, os voy a resumir así rápido, tenemos el correo en la nube. Ya hemos pasado de tener servidores en local o servidores fijos que nos den problemas. Hemos hecho pruebas, obviamente, con las plataformas más conocidas, con Outlook y con Gmail. Ahora estamos con Gmail, pero igual pronto mudamos a Zoom. Tenemos toda la ofimática también en la nube. La que no tenemos en la nube va a estar en la nube. Cuando digo la nube es para utilizarla desde cualquier terminal en remoto. De tal manera que a mí me da igual que trabajes desde el Mac que tengas en tu casa, desde el Windows, incluso desde una Raspberry Pi. La ofimática la tienes ahí distribuida y si no, pues terminaremos poniendo a los que nos queden. Luego, tema del controlador del dominio, que es el control de accesos, también estamos pasándolo a la nube, para que la identificación de los usuarios de la empresa sea a través de ahí. Todos los ficheros de la empresa ya no están en el local, están en la nube, están distribuidos en unas máquinas con redundancia en Irlanda. Si se incendia la oficina, podemos trabajar todos igual. Si hay una crisis del coronavirus, podemos trabajar todos igual. Y luego el último paso más ambicioso, que nuestro administrador de sistemas está trabajando en ello, es el tema de virtualizar hasta los escritorios. Estamos con plataformas como Citrix haciendo pruebas para que ya no tener que hacer ni una instalación en un ordenador. Con darte una dirección web, un usuario y una contraseña, cualquiera desde cualquier ordenador, de manera segura a través de VPN, tendrá su máquina virtual funcionando en la nube. Esto nos va a permitir ahorrar muchísimos costes en tema de informática, porque nos vamos a deshacer de hierro y vamos a tener ordenadores básicos que nos va a costar, lo que más nos va a costar del ordenador es el monitor, porque el ordenador va a ser una caja tonta de 200 euros. ¿Cómo ha sido nuestro proceso de migración? Pues bueno, pues como todos, a ver, lo que hay sobre todo los proveedores a nivel global más conocidos, pues son Amazon, Azure, con Microsoft, Google e IBM. Nosotros hemos hecho pruebas con todos ellos y los que más nos convencen ahora mismo pues son Microsoft, obviamente, que son los reyes de la ofimática, y Google por el tema del G Suite. Pero bueno, a la gente le encanta el Office, nosotros pues terminaremos migrando todo a Microsoft, que estamos ahora aún en ese proceso. ¿Cuál es el futuro? O el presente en unos meses. Pues mirar la nube híbrida. O sea, esto no se trata de elegir equipo de fútbol. De yo soy de Microsoft, yo soy de Google, yo soy de Amazon. Se trata de coger las nubes de cada proveedor y especializarte. Nosotros, por ejemplo, para el proyecto que luego os va a comentar Iskren, de inteligencia artificial, vamos a tener nube híbrida 100%. Vamos a tener una parte seguramente en algún proveedor nacional, tipo Gigas, y vamos a tener otra parte pues en Google, en Amazon o donde surja. Siguientes retos que plantea la nube. Bueno, el futuro que nos plantea la nube, pues los temas de blockchain, que os ha comentado Iskren, vamos a blockchain sí o sí. Los temas de computación cuántica, que cuando ya por fin se dé el salto, pues van a dejar en pañales todos los temas de seguridad y ya tú desde tu empresa local no vas a poder seguirlos.
Y luego también un uso masivo de inteligencia artificial para la seguridad. Y luego, refiriéndonos al sector nuestro de la postventa en concreto, pues mirad, todo el coche conectado con el 5G. Va a ser el coche hiperconectado. Sabéis que el 5G, luego comentaréis que más con el tema de Internet de las Cosas, es como tener wifi en todos los coches. Los coches se van a conectar entre ellos. Todo el tema de Internet de las Cosas, del que luego se hablará Iskren, y del tema de la conectividad de dongles y demás. Todo el tema de la distribución de recambios, de la comunicación con talleres, todo está pasando por la nube. Todo va a pasar por la nube ya a través de WhatsApp, a través de comunicaciones automáticas por teléfono, etc. Entonces, lo queramos o no, la nube ya sí que está aquí. Esto ya no es ni futuro, es nuestro día a día, en nuestro sector y fuera del sector. Bueno, pues aquí tenéis las vías de contacto. Esta presentación ha sido un poco más genérica, pero estamos abiertos a ayudar a proveedores, a clientes, a quien nos haga falta. Y bueno, pues os dejo una frase que me sugirió Iskren, de no es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Y ahora esta vez voy a ser más tranquilo y Lorena se va a encargar de moderarnos, que lo hace muy bien. Nos dice Tony, Gaby, teniendo estas características, ¿es posible utilizar el SSO? Esto haría que los usuarios no tuvieran varias contraseñas. ¿No es así? Sí, esto es así. A ver, uno de los temas de la seguridad, lo que pasa, bueno, es que me tira mucho la seguridad por mi pasado, ¿no? A ver, el tema es que, a ver, lo ideal sería usar una clave para cada sitio y una clave generada por ordenador automatizada, pero somos gente y terminamos todos, somos personas utilizando la misma clave para todos los sitios. Con el tema que nos sugiere Tony, tendríamos toda la identificación del usuario centralizada en un sitio en la nube y eso estaría genial porque puedes tener una clave segura, securizada, que te permite renovarla cada 3 meses y que te valdría para todos los sitios sin más, incluso con el Internet de las Cosas, hasta para la llave de casa. Gaby, porfa, deja de compartir pantalla que te podamos ver mejor, ¿vale? Vale, bien. Un segundo. El ratón me desaparece. Esperad un segundillo, que es que el ratón me desaparece con esto. Con el escape cierras la presentación y ya lo puedes modificar. Vale, voy a hacerlo así, Iskren. ¿He dejado de compartir pantalla? No, ¿verdad? No, no. ¿Tú desde el Mac cómo lo haces? Escape. Ahora, ya está listo. ¿Has dejado de compartir pantalla? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Una nueva pregunta, Gaby. Si nuestro proveedor en la nube cierra, ¿qué pasa con nuestros archivos? A ver, vamos a ver. Si tú eliges un pequeño proveedor, como un pequeño proveedor en la vida real, te la juegas. Los archivos se quedan ahí. Pero de todas maneras, legalmente están obligados a avisarte a que tengas ya que puedas descargarte los datos. Hoy en día la migración de datos entre nubes es algo muy sencillo. O sea, no sería complejo. Nosotros, de hecho, bueno, estoy contando interioridades, hemos hecho migración de un proveedor francés de VH a Amazon sin problemas. Sí que te hace falta que por lo menos te avisen con un día de antelación. Si echan el cerrojo y te quedas tirado, claro, hay que tener mucho cuidado con el proveedor que eliges. La nube almacena archivos de todos los empleados, nos pregunta Teresa. ¿Es necesaria su autorización para subir su archivo? A ver, ahí me pillas un poco, te cuento. La nube almacena todo, incluido tu correo, incluido el chat, no sé, tú sí que lo conoces, es que termino contándote a ti porque es a quien te veo. Los chats que tenemos en Slack quedan almacenados, o sea, obviamente lo que se trata con herramientas de la empresa queda almacenado. Yo la extensión legal, o sea, los efectos legales no los conozco al detalle. Sé que sí que almacena todo lo que haces en el ordenador en la nube. Imagínate, si virtualizamos el escritorio, todo se queda ahí metido. Pero esto tiene un efecto positivo, que es cuando un empleado también pues se va, pues tienes todo para poder seguir trabajando. Aplicado a la movilidad y sirviéndonos de la inteligencia artificial, ¿es posible predecir el mantenimiento de vehículos con exactitud con los datos que almacenamos en nuestro data lake? Sí, sí, exactamente. Bueno, nosotros de hecho, Iskren nos contará el proyecto que tenemos. Sí. De inteligencia artificial estamos vinculados al análisis de Big Data, hemos hecho ya pruebas y hemos sido capaces de predecir en ciertos modelos de coches ciertas averías que son repetitivas. Sí que es aplicable 100%. Claro, necesitas la nube con el Big Data para ponerlo. Bueno, pues esa era la última pregunta para ti, Gaby, relacionada con la nube. Bien. Pues entonces os voy a dejar con Iskren, ¿vale? ¿O hay alguna pregunta más? No, ¿verdad? Por el momento no. Sí, perdona, hay una nueva pregunta de Tony. Nos dice, a título informativo, es necesario avisar a los empleados del uso que se hace de los equipos y tecnologías que la empresa pone a disposición de los empleados. Bueno, Tony,
Por cierto, el responsable de la parte de soporte en MKD Automotive. ¿Ve una preguntilla ahí encima de Tony? No, era la... Ah, sí, perdona, me había saltado una de Fernando. Los clientes y proveedores que no acepten y se adapten al nuevo entorno tecnológico serán penalizados con precios mayores de sus proveedores y no contratación por sus clientes. ¿Esto está siendo un problema de conexión con proveedores en MKD Automotive? A ver, yo sí que tengo problemas con otros proveedores, de los que somos clientes, que si no informatizo las conexiones con ellos nos cobran más. Esto podemos verlo incluso con las facturas de la luz de casa. Si la pones en digital, te ahorras €1, que es una tontería, pero te ahorras €1. Entonces sí que penaliza, porque al final sí que vamos a terminar todos penalizando a los que no se conecten por sistemas automáticos, porque es que si no tienes que tener un coste extra para procesar los trabajos de ellos. Pero bueno, nosotros en concreto estamos muy abiertos a ayudar a cualquiera a conectarse con nosotros. Y las empresas del sector con las que trabajamos, todos siempre están muy abiertos para ayudarse a que nos conectemos. O sea, hay un buen rollo y buena disposición. Pero sí vamos a terminar todos así, por desgracia. O por suerte. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, os dejo en buenas manos, en manos de Iskren, ¿vale? Y que nos va a contar cosas que a mí me enamoran y por las que tengo envidia, sobre todo los de la inteligencia artificial. Así que nada, adelante, Iskren. Bien, gracias. Vale, hasta ahora. A ver, hasta ahora. A ver, comparto. ¿Veis bien, no? Sí. Vale. Y al pasar diapositiva también. Sí. Vale, pues sigas. Vale, bien, pues ahora hablaré de la inteligencia artificial y bueno, como ya os mencioné, el ciclo del hype, por así decirlo, de las tecnologías emergentes. Ahora deciros dónde está también la inteligencia artificial, que si veis el pico de las expectaciones infladas arriba del todo, es donde se encontraban Deep Learning y Machine Learning, que básicamente son subconjuntos de la inteligencia artificial. Y eso es en 2017. Y para ambos se suponía que el pico de productividad iba a llegar entre 2 a 5 años. Y ya han pasado 3, por tanto el pico de productividad de esta tecnología se está llegando ahora mismo o llegará en los próximos 2 o 3 años, con mucho. Por tanto, es el momento, digamos, de empezar a hacer proyectos y donde se están empezando a hacer proyectos realmente útiles aplicando estas tecnologías. Y bien, para entender bien qué es la inteligencia artificial, hay muchas personas que tienen su propia teoría y que muchas dicen que la inteligencia artificial como tal no existe y que solo existe el machine learning, pero no es cierto. Para entenderlo bien, cualquier dispositivo que es capaz de entender de su entorno, digamos, de obtener información, datos de entrada de su entorno, es decir, que lo entienda bien y con esa información que obtiene de ese entorno, lo aplica a un algoritmo o un conocimiento que él ya tiene para maximizar digamos que un resultado exitoso, ese dispositivo tiene inteligencia artificial de algún tipo. Por tanto, después la inteligencia artificial tiene digamos, engloba toda esta parte digamos, de pensamiento y de entender entornos y de aplicar algoritmos y conocimiento y experiencia, etc. Pero tiene sus subconjuntos, entre los cuales están el machine learning, que es el aprendizaje automatizado de la máquina, y el deep learning, que es el que ha hecho capaz, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, y entre otras cosas. Para entenderlo, la inteligencia artificial, ahora mismo tenemos la básica, la inteligencia artificial básica, que es la fase en la que estamos, que es donde una máquina es capaz de hacer una tarea específica mejor que un humano. Cualquier ejemplo sencillo, el ajedrez, que un humano normal no es capaz de ganarle a una máquina, a la mejor máquina, evidentemente, de inteligencia artificial jugando al ajedrez. Un ejemplo sencillo. Ni siquiera el mejor del mundo en ajedrez es capaz de ganarle todas las veces. Un ejemplo sencillo. Después hablamos de la inteligencia artificial genérica, la General Artificial Intelligence, que es de la que se empezó a hablar hace un par de años y es la que está, digamos, en la fase más inicial del ciclo del hype de las tecnologías emergentes, y es donde cuando una máquina es como nosotros en prácticamente cualquier tarea intelectual. Y después ya está la Strong AI, que solamente está a nivel teórico, que no se sabe mucho de ella, está en fase de investigación, que ni siquiera se habla de ello, que es cuando una máquina es mejor que nosotros en muchas tareas, que es ya a nivel Matrix, ¿no? Entonces, ¿y qué es el Machine Learning? Que es el subconjunto de la inteligencia artificial. Es básicamente cuando un algoritmo, tenemos un algoritmo, hemos creado un algoritmo para hacer una tarea específica y ese algoritmo, digamos que lo entrenamos con los datos que tenemos en nuestra base de datos o en cualquier base de datos, en un data lake general de la empresa, entrenamos ese algoritmo y le enseñamos ese algoritmo para que, de decirle qué datos de entrada hemos obtenido y qué salidas hemos obtenido a partir de esos datos de entrada.
para que ese algoritmo aprenda de esas entradas y salidas anteriores y sea capaz de aplicarle información nueva, datos nuevos de entrada, predecir la salida nueva que se va a obtener. Un ejemplo muy sencillo, estos son las redes neuronales, donde básicamente les enseñamos, le enseñamos a una red neuronal unos datos de entrada que ya hay, que ya hemos tenido de ejemplos, y la salida, evidentemente. Y después, al aplicarle la nueva, o sea, una nueva entrada, es capaz de predecir, a veces con mucha y a veces con poca exactitud, depende de los datos de entrada que le hemos pasado. Después el deep learning, que es ya la siguiente fase, que surge de las redes neuronales, como os digo, y las redes neuronales están, bueno, pues se llaman así por su similitud con las redes neuronales de los humanos. Mediante son artificiales, donde, como os dije, hay unos datos de entrada que van a una función y esa función devuelve una salida, produce una salida en función de esa entrada. Y el deep learning son básicamente redes neuronales, pero con multicapa, por así decirlo. Tienen muchas capas. Por tanto, en funciones diferentes, entradas van a muchas funciones diferentes que si se produce una entrada específica se ejecutan esta serie de funciones y si no estas otras, etc. Entonces, para predecir una salida, pues hay muchas posibles variantes de entradas y de funciones en diferentes capas que se pueden ejecutar. Y bien, de esto surge o sea, es decir, con esto surgen las preguntas de qué es lo que puede hacer una máquina frente a un humano, qué es lo que hará mejor cada uno. La inteligencia artificial se dice que en el futuro va a ser capaz, bueno, y ya en el presente es capaz de hacer muchas tareas mejor que los humanos, sobre todo tareas que son repetitivas. Con esto me refiero a, es decir, cualquier tarea repetitiva que consiste en hacer una cosa una y otra vez, donde el ser humano, con el propio hecho de haberlo hecho muchas veces, esa actividad, esa tarea, ya le sale de dentro porque ya lo ha aprendido, lo tiene dentro, lo tiene asimilado y le sale con el subconsciente, por así decirlo, no requiere gran capacidad de concentración y de uso de inteligencia. En ese caso, la inteligencia artificial lo hará más rápido y mejor que el humano. Evidentemente con un buen aprendizaje, etcétera, pero será capaz de hacerlo muchísimo más rápido que el humano. Y en esas tareas, en todas esas tareas, la máquina será mejor que el humano, quedando para el humano tareas mucho más productivas y tareas mucho más creativas, mejor dicho, creativas de arte, y no solo de arte, sino de creatividad, de crear cosas, de inventar, que la máquina todavía no es capaz de hacer. Entonces, bueno, que sí hemos visto que hay máquinas capaces de crear obras de arte, pero no son tan buenas creando cosas nuevas que un humano. Por tanto, muchas de las tareas que ya se están haciendo repetitivas van a dejar de hacerse, pero no es malo para los humanos porque ellos dejarán de hacer esas tareas, sí, pero son tareas que no les llenaban, digamos, internamente de hacer algo repetitivo constantemente, como trabajar en una fábrica donde antes se trabajaba, digamos, en las fábricas de los coches y demás, y ahora son casi todo máquinas las que lo realizan, y ni siquiera tienen inteligencia artificial, por así decirlo. Para las tareas que va a suceder esto es, por ejemplo, para el transporte, donde ya hay vehículos autónomos. No hay vehículos al 100% autónomos, pero cada vez están más avanzados. Tesla tiene el autopilot y muchas otras marcas lo tienen y cada vez es más avanzado. Y de hecho me atrevería a decir que el autopilot de Tesla, siempre y cuando las infraestructuras sean buenas, es al 100% o casi al 100% fiable de dejar que el coche vaya solo. Un ejemplo. Después, ¿qué impacto puede tener en el sector de la movilidad? Por ejemplo, para el transporte de mercancías de los camiones. Ya hay camiones que se conducen solos, por así decirlo. Sí que es verdad, por ejemplo, el camión de Tesla también está entre ellos y sí que es verdad que siempre va a haber necesidad de que haya un humano al lado por si acaso falla la tecnología. Y sí, seguirá habiendo camioneros, pero ya no serán ellos los que conduzcan el camión, o al menos lo conducirán en parte. Por ejemplo, para el tema de descansos y demás, eso otro tema. Para el tema de taxis aéreos, ya ha habido en Dubái taxis aéreos, que es básicamente un drone taxi, que ya ha llevado al príncipe de Dubái en un viaje aéreo con un dron, por así decirlo. Tráfico inteligente, donde básicamente la inteligencia artificial será capaz de controlar los semáforos, algo que si no hay nadie en la carretera y está esperando un semáforo en rojo,
que se te ponga en verde y en rojo en el resto. Zonas de contaminación donde se puede saber a través de los vehículos que ya hay en esa zona y por las infraestructuras con los suficientes sensores se puede saber las zonas de contaminación, las zonas de congestión de tráfico para poder evitar eso, que ya se está haciendo, de hecho. Tasaciones automáticas de aviones y vehículos, eso es algo que nosotros ya estamos haciendo en MKD para tema de reconocimiento de imágenes para entender, digamos, y ver que a través de una imagen, que la máquina sea capaz de ver qué daños hay con exactitud y decir, básicamente sacar el presupuesto, o mejor dicho, la valoración de ese daño al instante sin necesidad de que haya un humano detrás. Para mantenimiento predictivo, para ver un vehículo que esté bien o no, pero para saber sin necesidad de que haya una persona detrás que analice el vehículo por dentro solamente con la conducción, con los kilómetros, con las diferentes averías que ha habido, etcétera, y básicamente con las predicciones del futuro, saber en la máquina, saber cuándo ese vehículo se va a estropear, qué diferentes averías habrá, etcétera, y que haga avisos. Y bueno, esto es básicamente las aplicaciones que hemos hecho, ya les he ido comentando un poco. Pero bueno, tenemos más herramientas aparte, como por ejemplo la selección de taller automático sin que una persona que diga el taller más cercano, que haya diferentes posibilidades y que sea la máquina la que lo haga automáticamente. La compra de recambios automática, también que se elija el proveedor de manera automática sin que haya una persona. El aviso de la posible avería, el mantenimiento periódico del vehículo o peritación automática, etcétera. Bien, con esto, bueno, les doy contacto como siempre y también decir que es la nueva electricidad, la inteligencia artificial. Y esto lo dijo el director de la inteligencia artificial de Stanford. Y también Elon Musk dice que la inteligencia artificial es como hablar de ello y trabajar mucho en ello es como invocar al demonio por lo que puede pasar, que mucha gente dice que es lo mejor que nos podría pasar o lo peor que nos podría pasar también. Pero bueno, decir que siempre y cuando esté controlada bien la inteligencia artificial no es ningún problema ni peligro ni nada del estilo. ¿Hay alguna pregunta para...? Sí, ¿creen? ¿Hay alguna? Empezamos, si te parece, por Teresa, que nos dice, si nos ponemos en un mal escenario, por ejemplo, un coche autónomo que por cualquier error se vuelve loco, ¿hay algún botón para abortar que suspenda el funcionamiento del problema y permita al ser humano coger el control? De hecho, hasta eso debería ser automático por las cantidades solares después, pero el IoT, digamos, es ponerle los sensores a todo lo que pueda ser obtener información a ofrecer esa posibilidad. Por tanto, digamos, si tenemos la capacidad de saber cuándo ese vehículo ha hecho algo que no es lo correcto y hay un sistema detrás, una base de datos o un sistema detrás que se gestiona solo, de decir, este vehículo debería ir por esta carretera y si de repente se desvía o se acelera demasiado, que haga un aviso a la persona, toma el control y que lo haga solo la toma de control. Y si no es capaz, pues sí, debería de haber en el 100% de los casos un botón de hecho, es más, en el Tesla lo hay. El Tesla es, si tú quieres poner ese piloto automático y te obliga a tener las manos encima igualmente. Nos dice también Teresa, en MKD Automotive, tenéis la suerte de tener un presidente fundador al que le gusta mucho la filosofía. ¿Qué importancia le dais en la empresa a la ética y a los códigos éticos de la inteligencia artificial? Bueno, evidentemente esto es una herramienta desarrollada y creada por humanos, por tanto le estamos dando la lógica y la ética, por así decirlo, de los humanos. Por tanto, no es capaz de pensar por sí mismo esa inteligencia artificial. Por tanto, somos nosotros que lo desarrollamos, lo hacemos como queremos hacerlo y lo hacemos bien. Entonces, bueno, digamos que la filosofía es la nuestra, la de la empresa. Nos pregunta Fernando, ¿la inteligencia artificial tiene aplicación en el desarrollo del mantenimiento predictivo y anticiparnos a las averías potenciales? Es algo que ya has comentado un poquito en tu presentación, pero si lo puedes desarrollar. Sí, claro, evidentemente ya lo estamos haciendo para el tema del mantenimiento predictivo, es decir, si digamos con el coche, con el vehículo conectado, que hablaré después, tendremos la capacidad de saber de muchas maneras diferentes de los datos que digamos se obtienen de ese vehículo, que se obtienen de el historial de la conducción y demás, o de cuándo ha ido al taller, cuándo ha pasado la ITV, cómo lo ha pasado, etcétera, y todo lo que ha conducido, todo lo que se ha conducido ese vehículo. Y de esa manera, en función no solo de ese vehículo, sino de todos los demás, la misma marca, el mismo modelo, etcétera, somos capaces de saber cuándo un vehículo tendrá una avería o no, y con bastante exactitud además. Daniel quería hacernos una matización, nos dice, la inteligencia artificial podrá realizar una valoración de daños, pero no una peritación. La valoración únicamente es uno de los apartados de la peritación. Hay otro apartado de la peritación, insiste, donde entra la interpretación del ser humano.
Evidentemente, si lo hacemos, si tenemos el ejemplo de las imágenes, ¿no? De reconocimiento de imágenes, sí que es verdad que una máquina no puede ver lo que hay dentro del coche, no puede ver el contenido del motor y servirá para las reparaciones, sobre todo de chapa de las exteriores. Para temas ya más internos, evidentemente la propia máquina te dice este golpe es profundo, por tanto existe la gran posibilidad de que haya tocado estas otras piezas internas, pero no tiene la capacidad de ver esas piezas, su estado y cómo funciona el coche porque no está ahí. Pero sí que es verdad que una máquina es capaz de hacer todo lo digamos, todo lo superficial y avisarte del interior. Bueno, la verdad que se está animando la cosa de las preguntas. Iskren, nos comenta José Antonio que hay compañías del sector que ya han intentado hace unos años el tema de la aplicación de la inteligencia artificial en las tasaciones automáticas sin demasiado éxito y que para tasar hay herramientas como las propias de DGT o Audate y que si existen, estas herramientas que permiten obtener un presupuesto directamente para la reparación. Sí, claro, o sea, es decir, las que no han tenido éxito es porque no han hecho una buena aplicación del Machine Learning como tal, solamente han utilizado reconocimiento de imágenes, que nunca va a ser al 100% fiable, pero si a esto le sumamos el Deep Learning que comenté anteriormente, que son básicamente las redes neuronales complejas con multicapa, en ese caso sí que es posible que se haga porque digamos, la fotoperitación te va a devolver muchos datos y te devuelve muchos datos que no son de todo ciertos y necesitas una gran lógica detrás para saber qué datos coger realmente y por qué, para hacer que eso sea realmente fiable. Y evidentemente, si eso lo juntas a otras herramientas como son Audatex, GTEstimate y demás, evidentemente ahí sí que obtienes un resultado 100% fiable y una valoración hecha realmente por muchas herramientas, no solo de una misma empresa, sino de la experiencia de años y años en el sector. Nos pregunta Fernando, para alimentar los motores de aprendizaje de la máquina necesitamos alimentarla de datos. ¿Qué ventaja competitiva tiene MKD en el desarrollo de estas utilidades? ¿La biblioteca de miles de peritaciones es una información necesaria para una buena herramienta? Bueno, pues como ventaja competitiva ahí está también que tenemos muchísima información. Tenemos más de 7 millones de datos, de imágenes, mejor dicho, de vehículos ya peritados, por lo cual tenemos muchísima información que nos es más que suficiente para hacer una herramienta realmente útil y capaz de hacerlo 100% fiable. Y tenemos, Iskren, dos preguntas relacionadas con el 5G. Nos dice Tony, aplicando sensores sí permitiría conocer el estado de las piezas internas del vehículo, ¿no? Y añade Teresa también una pregunta relacionada con el 5G. Está recibiendo fuertes críticas medioambientales. ¿Cuál es tu opinión y la de Gabriel? Sí, a ver, para el tema de los sensores, sí que es verdad. O sea, con un sensor, sí, eso ya se está haciendo. De hecho, por ejemplo, de esto hablaré en el siguiente tema. Sí, pero eso ya no es tanto uso de inteligencia artificial, sino que con un sensor sabemos que algo no funciona, eso ya existe y ya hace el aviso. Pero cuando hay un golpe, ahí el sensor, digamos, igual se ha roto. Entonces ya no sabes lo que te da el sensor o cualquier otro caso que podría no avisarte de que se ha dañado una pequeña parte del motor que no hay un sensor ahí. Por tanto, no valdría el uso de los sensores tanto en ese aspecto, pero sí que, digamos, para el tema de golpes, no sería tan válido. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿El 5G? Bueno, sí, el 5G relacionado con las fuertes críticas medioambientales era la pregunta de Teresa y que cuál es la opinión de ambos, tanto la de Gabriel como la tuya. Bueno, empiezo yo un segundo. A ver, el tema del 5G, a ver, lo que permite, como sabéis, es que nos va a dar unos anchos de banda y una conectividad brutal, ¿vale? Tecnológicamente funciona un ancho de banda más bajo. Y entonces, pues bueno, pues ya sabéis que ya con el tema de las antenas de los móviles, pues siempre ha habido cierta malestar social, aunque nunca ha sido demostrado que a día de hoy, de manera concluyente, que dé daños. Entonces el 5G, como transmite con más velocidad, tiene como más intensidad. Y a esto además se le junta el altavoz por temas políticos. A ver, el 4G fue desarrollado, es una tecnología donde la mayor parte de las patentes son de Estados Unidos. El 5G, las patentes, digamos, más eficaces son las de China, ¿no? Entonces es China la empresa que está liderando el despliegue del 5G en el mundo. Debido a esto, pues bueno, pues por temas políticos pues se les está dando mucha más fuerza y un altavoz muy potente a los críticos con este tema. Pero es más por temas políticos que otra cosa. ¿Sabéis lo que pasa también? Que la tecnología, cuando es tan nueva, por desgracia,
hasta que no pasen 20 años no sabremos de verdad lo que afectaba o no el 5G. A día de hoy se piensa que no afecta a nada y lo lógico es que no afecta al ser humano. Pero claro, esto sabéis cómo va. Dentro de 10 años saldrá un estudio y ya se verá. Esto es mi opinión muy personal. Iskren, ¿tú qué opinas? Bueno, yo no estoy muy metido en temas políticos y demás, pero yo desde el punto de vista también mío, que soy más activista hacia los animales, digamos, sí que he visto casos de que han fallecido muchísimos pájaros por tema del 5G y demás, pero bueno, eso no creo que sea un tema muy que venga al caso, ¿no? Pero yo creo que se deberían haber hecho muchísimas más pruebas para que no ocurran cosas de este estilo. Pero bueno, ya puestos a ello, pues bueno, nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Sí, de todas maneras, bueno, es un tema que da para muchos debates y todavía nos queda, Iskren, que nos hables de Internet de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Si te parece, cuando nos veamos tú y yo, que somos muy de discutir, ya discutiremos este tema. Pongo sonrisa de malo. Así que adelante. Y Lorena, no sé si queda alguna pregunta. Adelante vosotros dos. Simplemente hay que dar una anotación pendiente acerca de un poco lo que había explicado del tema de los sensores y demás. Nos decía Tony, los coches actuales dan mucha información al conductor, como sabemos, con la hiperconectividad que tendremos con el 5G y los sensores adecuados, se nos abre un auténtico océano de información. Nada que añadir, o sea, eso es totalmente cierto. Sí, no hay ninguna más, así que si queréis pasamos al siguiente tema. Vale, pues continúo. A ver, comparto otra vez. Avisarme si se ve correctamente, ¿vale? A ver, bien, ¿no? ¿Veis cómo cambia de diapositiva como antes? Vale. Bien. A ver, pues en este caso, el Internet de las cosas lo podemos ver como IoT Platform en el Hype Cycle. Está casi llegando al pico de las expectativas infladas en 2017, con una duración de entre 2 a 5 años, por lo cual estamos también en el mismo caso que en inteligencia artificial. Y entre las cosas cada vez es más, digamos, cada vez está más en el día a día y cada vez se utiliza más y de hecho ya se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para los vehículos, que es el sector en el que estamos y desde el que voy a usar todos los ejemplos. Y entre las cosas básicamente es la conectividad de todas las cosas, todo lo que podría tener una información de entrada, todo lo que podría, digamos, leer información o recibir un dato cualquiera, digamos que es aplicable se le aplica una plataforma de Internet de las cosas, es decir, que un sensor para que mida esa información y que la emita a una plataforma de Internet de las cosas que sea capaz de tratar esa información y a veces devolver información y a veces simplemente guardarla para un uso futuro. En el tema de los coches, pues sí, el tema de los sensores que hay en cada parte. Por ejemplo, aquí vemos como hay en esta imagen hay un sensor que podemos ver en muchísimas partes del coche y muchísimas más que habrá. Y aquí en este caso vemos como en la rueda delantera avisa de que el freno está dejando de funcionar y le llega un aviso al conductor. Eso es básicamente que ni siquiera se conecta a una plataforma externa o no haría falta que se haga porque ahora actualmente hay muchísimos vehículos que hasta hace nada no tienen conectividad Internet con un servidor, pero a todos los nuevos que están saliendo y los que van a salir sí que lo van a tener. Por tanto, simplemente le llega un aviso al conductor para que tome medidas de que no le funcionan los frenos o cualquier otro aviso que sea para que tome las medidas necesarias. Pero en el futuro, de lo que estamos hablando de que entre las cosas, lo que está sucediendo es que todos los coches son conectados, todos los coches obtienen información y esa información la transmiten a una plataforma para que esa plataforma tome medidas, haga avisos, etcétera. Y aparte de la información que leen los vehículos, también está la infraestructura y el entorno, que también tienen sus sensores y también obtiene datos y los transmite. Por tanto, llegan un montón de información procedente de los vehículos, de la infraestructura, de cualquier, por ejemplo, de la luz, de la cantidad de luz que hay, de si hay accidentes, de cualquier cosa para avisar a los vehículos, para avisar a los conductores de cualquier tema de evitar una ruta, ir por otra, etcétera. O para el tema de gastos de neumáticos, etcétera, etcétera. Y digamos que esa información llega a un servidor y ese servidor, aparte de guardar, como podemos ver abajo a la derecha, guardar esa información en una base de datos segura, también, por otro lado, ejecuta evidentemente una lógica que hay detrás de toda esa información para saber si avisar o la medida que hay que tomar. Y ahora vamos a pensar en qué utilidades puede tener esto, para qué es útil realmente. Si podemos aplicar y juntar esto
el tomar datos, todos los datos posibles de los vehículos, del entorno y demás, lo juntamos con la inteligencia artificial y la capacidad no solo de predecir, sino de entender y de automatizar que haya humanos detrás, junto a blockchain, donde aseguramos que la información y la capacidad, digamos, o sea, esa información es 100% fiable y nunca va a cambiar. Y que sea además pública. No podemos entender que una persona ha visto que tiene tiene un aviso en los neumáticos, o sea, de que no le funcionan los frenos, por ejemplo, o de que se le ha gastado demasiado la rueda de un neumático. Entonces recibe un aviso no solo en el coche, sino también en el móvil. Se ejecuta esa funcionalidad de que ese aviso de la avería, se ejecuta la lógica en el servidor con esa información y se selecciona automáticamente el taller más cercano o el más barato, y en función de la lógica también de la empresa que hay detrás, también que haga un descuento, que ofrezca un descuento, y que por lo tanto le llegue un aviso a la persona de decir, automáticamente en el GPS se le cambie, oye, me vas a ir a este destino, haz un desvío por aquí, para ir a este taller, donde te ofrecemos un 15% de descuento para tu reparación. En ese caso, estamos automatizando todo, obteniendo esa información, evidentemente. ¿Qué impacto puede tener esto? No solo los vehículos conectados, de lo que ya hablamos, de toda esa información, sino también los automatizados, donde igual que los vehículos autónomos que hablábamos antes, si le sumamos toda esa toma de datos y esa conectividad, haremos el ejemplo que dije antes, de un vehículo que se conduce solo, que toma los datos del entorno y que en caso de avería, cualquier cosa, te desvíe solo de la ruta y te lleve al taller, o que te diga, algo está fallando en nuestro sistema, conduce tú. Y cosas ejemplos de ese estilo. Y una nueva movilidad, totalmente diferente y basada en el Internet de las Cosas, donde ya son cada vez más populares los vehículos eléctricos, y la recarga eléctrica, donde el vehículo ya es capaz de predecir cuánta electricidad le queda y tu ruta de A a B, si vas a tener suficiente carga eléctrica para llegar hasta B, y si va a ser necesario que te desvíes para hacer una recarga eléctrica por adelantado, o si, por ejemplo, la batería se está desgastando de manera más rápida de la que debería, y aunque estés cerca del objetivo, que hagas un desvío para recargar. La información sobre el tráfico, ya las infraestructuras van a ser capaces de medir todo el tráfico para saber si hay coches esperando en este semáforo o en el otro, para poner unos en verde u otros, para que ya no sea, digamos, automático, o sea, constante, tanta duración de luz verde o de roja, y ahora todo depende en función del número de vehículos que hay en cada sentido. Que también las condiciones meteorológicas van a impactar la movilidad. Se van a elaborar datos acerca del estado del vehículo para el tema del aviso de averías, para el tema de mantenimientos, etcétera, y se va a monitorizar. Bueno, y también las infraestructuras. ¿Qué tal está esta infraestructura? ¿Qué tal está esta carretera? ¿En qué estado está? Y podría existir la necesidad de reparar esta carretera en los próximos años, para, en lugar de curar, digamos, prevenir en todos estos casos. Y también la señalización digital y dinámica para el tema de velocidades, etcétera. Ya se está haciendo con los avisos en las carreteras, pero también hacerlo en las ciudades, y que no haya, digamos, las clásicas, las básicas. Y luego en MKD, ¿cómo lo estamos aplicando? Pues en tema de vehículos conectados, que ya estamos haciendo proyectos, digamos, con ellos, donde estamos introduciendo unos aparatos dongle en los vehículos para tomar todos los datos posibles que podamos de ese vehículo, para utilizar esa información para los avisos de mantenimiento, para avisos de posibles averías, para averías que ya hay, etcétera, de vehículo, y tener toda esa información. También qué tal conduce el usuario, tomar todos los datos posibles de su conducción y darle muchas sugerencias de conducción más sostenible, más ecológica, etcétera, etcétera, mejor para el vaya, más barata, etcétera. Las infraestructuras conectadas, donde, bueno, ya, digamos, estamos haciendo, por un lado, parkings conectados que se conectan con los vehículos para saber también qué plazas hay disponibles, etcétera, y demás. Y también las infraestructuras conectadas, pues bueno, pues para saber también el conectarnos con las carreteras, con las señales, etcétera, y Compass, por otro lado. Y bien, saber también que Internet de las Cosas no es un concepto, sino que es una red. La verdadera red de todas las redes con tecnología habilitada, que eso lo dijo pues un investigador sobre este tema de Inglaterra. No sé si hay también alguna pregunta. Sí, tenemos alguna pregunta. Y Vale. nos dice Daniel, para la aplicación de esta tecnología tendrán que cambiar mucho los talleres que tenemos en España actualmente, ya que muchos de ellos no están preparados ni para configurar una centralita de airbag.
¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, ahí más que la mía debería de ser, tampoco diría la de Gaby, me atrevería a decir, sino la de las personas que llevan el tema de talleres. Pero sí, o sea, considero que sí, cada vez el mundo es más tecnológico y más avanzado y evidentemente si tú no eres capaz de cambiar esa tecnología, pues vas a tener que aprender. Pero esto nos ocurre a todos. Nosotros que estamos en el mundo de las tecnologías, el Internet de las cosas que hay hoy no va a ser el que haya dentro de 2 meses. Entonces tenemos que estar constantemente aprendiendo y reciclándonos, por así decirlo, para estar a la última y saber de qué va esto y estar preparados para cuando llegue. Por el momento no hay ninguna más. Bueno, yo sí que tengo alguna isque. Sí, dime. Yo sí que me animo. Como veo que la gente no se anima, y tranquilo que no las hago para pillarte, ¿eh? A ver, bueno, me ha parecido muy interesante tu charla, ¿vale? El tema es, así en general, sé que es una pregunta bastante amplia. ¿Consideras que es muy caro o que es barato implementar Internet de las cosas? En general, ¿este tipo de dispositivos suelen ser muy caros, económicos? ¿Cómo lo ves? Caros no, desde luego que caros no son y digamos desde el punto de vista tecnológico nuestro no es digamos una grandísima innovación que nos tenemos años investigando y desde el punto de vista de usuario de instalarse ese dispositivo para poder digamos captar toda esa información posible también es bastante barato porque ofrecemos evidentemente nosotros también unos grandes descuentos y ofertas para los clientes para el futuro para tener esos aparatos en sus vehículos y tener toda esa información disponible. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Sabes que nosotros tenemos en el grupo una plataforma que se llama Repara tu Coche, que repara coches a particulares, ¿vale? Bueno, pues por lo que estamos viendo, se está moviendo mucho para estar en pleno parando el coronavirus, están teniendo mucha actividad. Sí. ¿Qué tipo de plataforma sabes que está pensada más pues, para coches que tengan un tiempo y no para coches que sean nuevos porque tienen la garantía? Entonces, en este caso, si yo fuese un propietario de coches, a ver, esta pregunta va con trampa porque sé que estás investigando en este tema, obviamente, pues soy compañero tuyo. Si yo quisiese incorporar vía Repara tu Coche uno de estos dongles de telecomunicación, ¿tú crees que sería algo muy caro, muy complejo de hacer? Esto es que es el ejemplo que se me viene a la cabeza directamente. ¿Muy complejo de hacer para el usuario o para nosotros? Para el usuario y para nosotros, en general, una implementación de este tipo. Para el usuario. Bien, pues para el usuario sería... ¿Pincharon el coche? ¿Es complejo? No, esto de hecho sería cuando vaya al taller para cualquier tema de mantenimiento, para cualquier tema de reparación, sería simplemente que el propio taller se lo instale y ya está, y sería a coste cero para el usuario. Según lo tengo entendido, inicialmente va a ser a coste cero para el usuario y para nosotros, evidentemente es hacer muchas pruebas que ya estamos haciendo con esos aparatos para ver qué información leemos de eso, aplicar la inteligencia artificial a esa información y bueno, pues y seguir investigando para ofrecer al usuario la mejor información posible, disponible y que sea totalmente cierta y acertada. Muy bien. Nada, esa era mi pregunta, aunque sabía un poco ya que me iba a responder, porque por algo nos sentamos enfrente el uno del otro, pero quería que compartirlo con todos, ¿vale? Pues nada, Sí. Lorena. Tenemos una pregunta más. Nos dicen, ¿es posible conseguir un coche conectado a través del teléfono móvil? Imagino que se referirá a si es posible tener la sincronización de la centralita del vehículo con el teléfono. Claro, de hecho ahí está su uso principal. Reparar tu coche estamos desarrollándolo, tendrá su aplicación móvil donde el usuario a través de esos aparatos dongle tendrá toda la información que lee ese aparato plus, digamos, toda esa inteligencia artificial y lógica que tenemos nosotros detrás, tendrá acceso a esa información en cualquier instante desde su móvil. Solo con loguearse en la plataforma, desde cualquier dispositivo, podrá ver todo lo que necesite. Muy bien, pues Lorena, no hay más preguntas, ¿no? No, perdón, sí, una más. ¿Habéis pensado en abrir esta tecnología para las motos? En mi caso, como amante de las motos y la tecnología, estoy a la espera. No en mi caso, yo no tengo moto, pero... Bueno, es que en este campo, cuenta. Bien, pues tema motos, no hemos mirado mucho de ello, pero bueno, si es posible, yo eso no lo conozco, pero si es posible poner un dongle en una moto, será posible también obtener esa información. Y la lógica va a ser la misma que la del coche, la que estamos desarrollando. O sea que al final, si es posible, sí, sin duda. Muy bien, lanzaremos Repara tu Moto entonces. Sí. Nos preguntan por aquí, ¿un aparato dongle es un conector OBD2?
Es una buena... Bueno, dígame. Sí, sí, es el tipo de conector que encaja en el coche. Sí, es el conector estándar. No sé si OBD2 es el nombre del estándar, pero es el conector estándar. Una nueva pregunta de Ramón. Con toda la información disponible, como se ha comentado, ¿cómo puede estructurarse para ofrecer a los conductores cita en taller en función del estado del vehículo, por su última revisión, kilometraje y poder proceder a cada conductor a dar una cita? Bien, pues esa información, digamos, ya se guarda, ¿no? El estado del vehículo. Tenemos el estado del vehículo, tenemos un listado de todos los talleres que hay con los que trabajamos, evidentemente. Sabemos, digamos, cuándo habrá una posible avería del vehículo y para mantener, digamos, para tema de mantenimiento, tanto para avería, sabemos dónde está ese vehículo, sabemos dónde está el usuario y básicamente tenemos también una inteligencia artificial detrás que es la que elige el mejor taller para llevar el vehículo y al que le saldría evidentemente más barato para el usuario. Y directamente le hacemos cita automáticamente con el taller y el taller nos da la cita y hasta que le enviamos al usuario, que puede también decidir si quiere cancelarla, cambiarla, etc. Todo eso automático, sin que haya una persona detrás haciendo. No sé si alguien más se anima a hacer alguna pregunta para Gabriel o para Iskren. Esto que suena en el momento subasta de ¿alguna oferta más? ¿Alguna oferta más? Muy bien, pues bueno, como vemos que no hay más preguntas por ahora, ¿vale? Pues vamos a ir un segundillo, vamos a ir cerrando, hemos terminado nuestra exposición, esperamos, Iskren y yo, Lorena, de todo el equipo que haya sido interesante para vosotros. Vamos a dejaros... De hecho, os animo a todos a dar un aplauso, a abrir vuestros micros y dar un aplauso a Iskren y a Gabriel, porque a mí al menos me ha parecido súper interesante, chicos. No aplaude nadie. No Sí, yo sí. Eso va por Iskren y por Lorena. A mí no me puedo aplaudir. Está aplaudiendo. Muy bien. Muy bien, Lorena. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias, Lorena, por la idea. Bueno, pues Lorena va a dejaros su correo en el chat común, ¿vale? Por si queréis contactar con nosotros. También podéis hacerlo a través de LinkedIn. Os colgaremos la presentación pues, donde Lorena y Teresa decidan, ¿vale? Nuestras presentaciones, la de Iskren y la mía. Y nada, pues muchísimas gracias a todos, ¿vale? He dicho el vale, que no debería, y esperemos pronto hacer más webinars de este tipo que los haremos no solo de temas tecnológicos, sino de temas del sector, porque, bueno, me están llamando justo en casa y son ahora. Tenemos un equipo de compañeros genial en el grupo que estoy seguro que pueden compartir con vosotros conocimientos muy interesantes. Así que nada, nos despedimos y, bueno, yo voy a ir cortando ya, que me están llamando a la puerta de casa justo. Cosas que tienen este directo. Vale, hasta luego. Muchas gracias hasta a todos. luego. Gracias por asistir. Hasta luego. Gracias. Amazon, llama a tu puerta. Vale, coge el paquete.